Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles para el servicio de oración. Hermanos, soy el pastor José Castro de la Iglesia Bautista del Calvario. Dios les bendiga. Quiero recordarles, si usted tiene alguna oración, alguna necesidad que usted tenga, hermanos, alguna situación en la que usted necesite que oremos por usted, háganos saber, por favor, a través de la página, mándenos un mensaje. Y con todo gusto, si usted nos permite, lo haremos extensivo a los hermanos de la iglesia para que oremos juntos por usted y su necesidad. Quiero darle gracias a Dios por este día, porque hoy nos permite nuevamente poder estar aquí ante ustedes y compartirles el mensaje de la palabra de Dios para este día. Hoy es miércoles, la iglesia nos reunimos a orar. Y hoy quiero, hermanos, a través del mensaje de la palabra de Dios, motivarle a usted para no descuidar la importancia de la oración. Es como le hemos titulado el mensaje. Si usted me acompaña al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, es un momento crucial en la vida de Cristo. Mateo 26 dice de la siguiente manera, versículo 36 en adelante: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar, hermanos, y entramos en el mensaje en esta hora. Padre que moras en el cielo, te pido que bendigas tu palabra que va a ser predicada. Señor, vivimos tiempos difíciles y es necesario que tu pueblo seamos un pueblo de oración. Ayúdanos, Señor, a considerar la importancia de la oración en nuestras vidas y, Señor, en obediencia a ti, Señor, mantenernos, Señor, pegados al trono de tu gracia, apegados a ti, Señor, disponiendo, Señor, de esa gracia infinita para cada situación en nuestras vidas. Tómanos en tus manos, ayúdanos y bendícenos. Te pedimos tu bendición en todo y para todos. En el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que uno de los momentos más cruciales en la vida de Cristo es precisamente este episodio, hermano, que estamos acabando de leer ahí en el Getsemaní. El Señor está a punto de ir a la cruz, hermanos, pero no deja de tener el sufrimiento en sí de lo que le ha de venir, de lo que le ha de sobrevenir. Hermanos, y el Señor, hermanos, tenía un gran recurso que nos dejó a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia como herencia, como lo es el recurso de la oración. Él, a través de su palabra, nos enseña, hermanos, en repetidas ocasiones, desde muy temprano en su ministerio. El Señor les enseñó a sus discípulos a orar y les reiteró, hermanos, una y otra vez la importancia de orar. Aquí al final ya, hermanos, de su compañía con ellos física en la tierra, el Señor les está nuevamente, hermanos, invitando a permanecer con Él en la oración. Cristo, hermanos, nos enseñó el camino y la importancia de la oración. Hoy, hermanos, como ayer, no dejan de ser tiempos difíciles. La experiencia que el Señor estaba viviendo es única, o fue única e irrepetible. Nadie más lo va a experimentar, solamente lo que el Señor estaba experimentando.
Pero hermanos, a través de la experiencia que el Señor vivió, nos deja a nosotros una enseñanza para que nosotros, al igual que Él, en los momentos difíciles de nuestra vida, tengamos, hermanos, a bien usar el recurso que Él nos mostró para poder encontrar una solución oportuna en cada momento de nuestra existencia. La oración es importante. Jesús nos lo declaró, Jesús nos lo enseñó, Jesús, hermanos, nos lo mostró, Él lo vivió, Él la practicó. Y nosotros, hermanos, como su pueblo, necesitamos creer lo que Dios dice por su palabra. Hermanos, el orar no es una opción, o no debe de ser una opción como muchos piensan. Yo creo que para un cristiano sincero la oración es parte de su vida, como respirar, hermanos. Es parte de nuestra vida como el palpitar de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque no es un mandamiento moral explícito, sí es un mandamiento espiritual implícito en nuestra vida como cristianos. Déjenme le explico esto. Hermano, la Biblia no nos enseña en ninguna parte que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por nuestro tiempo de oración o por nuestra oración que hayamos hecho o no hayamos hecho. Pero la Biblia sí nos enseña, hermanos, que cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, vamos a recibir consecuencias en nuestras vidas. Y eso, hermano, es indiscutible. Y eso, hermanos, es evidente. Entonces, hermano, podríamos decir espiritualmente la oración o el mandato de orar de parte de Dios es algo que debe de estar practicado en nuestras vidas, hermano, con deleite, con gozo, hermanos, no como una obligación. Cristo dijo: velad y orad, porque la oración es un privilegio, hermanos. La oración es una oportunidad. La oración, hermanos, es en verdad una oportunidad que Dios nos ofrece a nosotros para poder acercarnos hasta el mismo trono de su gracia y echar mano, hermanos, de los recursos que Él nos ofrece para encontrar oportuno socorro en medio de nuestras dificultades. Hermanos, cuando no oramos, estamos perdiendo mucha bendición. Cuando no oramos, estamos desperdiciando, hermanos, el recurso más valioso que Dios nos ofrece, hermanos, como es su gracia, para poder, hermanos, disfrutar la bendición completa de Él en nuestro diario vivir. Samuel, hermanos, dijo un día en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. Así, en esa magnitud de importancia para su vida, Samuel veía la oración, al grado de que no orar para Samuel significaba pecar contra Dios. Hermano, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser honestos con Dios, porque muchos cristianos hemos dejado la oración de lado, hermanos. Muchos cristianos ya la oración simplemente se vuelve, hermanos, una rutina en la mesa, o tal vez a veces una rutina ya nada más al dormir, al acostarnos, o tal vez al levantarnos. Pero no es, hermanos, la oración, no es nuestro pan de cada día. No es, hermanos, el palpitar de nuestro corazón en cada momento, en cada situación. Y hermanos, yo quiero invitarle a usted a considerar brevemente por unos cuantos minutos la importancia de la oración. ¿Por qué es importante la oración para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios? Hermano, Cristo, aquí en el pasaje que acabamos de leer, el Señor, hermanos, estaba a punto de ser cargado con todos nuestros pecados. Eso significaba que para Él, hermanos, iba a experimentar una experiencia que nunca Él había experimentado, que era el estar, hermanos, completamente en su carne, alejado, hermanos, de Dios, cargando el pecado del mundo. ¿Sabe, hermano? Qué tremendo es entender que cuando nosotros oramos, mantenemos una relación viva con Dios, estamos viviendo cerca de Él. Cristo, hermanos, decía: Señor, Padre, 3 veces, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él estaba, hermanos, en una situación
difícil, pero él quería estar cerca de su Padre Celestial. ¿Sabe, hermano? Cristo nos dijo esto ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Él está hablando a una iglesia, hermanos. A veces este versículo se lo aplicamos al impío, se lo aplicamos al incrédulo, se lo aplicamos a aquel que no ha creído en Cristo. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor está hablando, hermanos, a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es entender. Qué tremendo es, hermanos, nosotros mirar que todavía en las vidas de muchos cristianos el Señor está llamando a la puerta. Sí, lo tienen en su corazón, sí, han sido salvos, sí, van al cielo por gracia. Pero, hermanos, en su diario vivir el Señor no es tomado en cuenta. La gente decide por su emoción, la gente decide por su conveniencia, la gente, hermanos, está viviendo una vida de acuerdo a su propia manera de pensar. Hermano, la oración nos acerca a Dios. La oración, hermanos, nos pone en el lado de Dios. La oración, hermanos, nos abre la puerta de la bendición a Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo número 8. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Hermano, dice el Señor Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y qué precioso y qué especial es que nosotros podamos, hermanos, llegar al Señor en nuestro dolor, en nuestra carga, en nuestra lucha, en nuestro temor. Hermanos, simplemente para acercarnos a Él y estar allí en su presencia, a su cobijo, a su abrigo, como el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. A mí me llama mucho la atención, hermanos. El Señor decía a sus discípulos aquí, en este pasaje tan particular, cuando Él fue una vez y se postró, hermanos, vino a sus discípulos, dice el versículo 40, y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No podéis estar cerca de mí una hora. No me pudiste haber acompañado en este momento una hora. Y el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, el pueblo de Dios. Vivimos tiempos donde estamos siendo desafiados en nuestra santidad para vivir una vida santa, para vivir una vida agradable al Señor. Y los cristianos y el pueblo de Dios necesitamos mantenernos en oración. Necesitamos mantenernos cerca de Dios. Necesitamos mantenernos, hermanos, en los límites de Dios. Necesitamos, hermanos, mantenernos a la orden de Dios, a la disposición de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, el diablo no está buscando al impío, al inconverso, al que no tiene la confianza en Cristo. A esos los tiene, hermanos, atados en su lazo y ya los lleva cautivos al infierno. El diablo se deleita cuando hace caer a un hijo de Dios. El diablo disfruta cuando tiende su trampa y un cristiano deja de orar y se duerme. Y un cristiano deja de mirar a Dios y empieza a alejarse de los propósitos de Dios y empieza a envolverse en este mundo, en la pereza, en la vanidad, en la vanagloria, en la soberbia, en el orgullo, y empieza, hermanos, a alimentar su yo, su ego, y empieza ese cristiano a inflarse como globo. Y de pronto, cuando menos acuerda, ya está más lejos de Dios de lo que jamás se imaginó. Aunque cante, aunque ore, aunque, hermanos, esté ahí en la iglesia, pero si en su corazón se ha alejado honesta y realmente de Dios, está lejos. La oración sincera con Dios,
nos mantiene, hermanos, bajo su voluntad. La oración sincera con Dios nos mantiene, hermanos, al pendiente de su propósito para nuestra vida. La oración sincera con Dios nos mantiene, hermanos, cercanos a Él y a lo que Él quiere con nosotros. Dice el Señor Jesucristo aquí, hermanos, que Él fue y se postró. ¿Sabe? Esto nos habla, hermanos, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro. Esto nos habla de la actitud de humillación del Señor, esperando de Dios, hermano, esperando de su Padre, la fortaleza. Sin duda, hermanos, como dice la palabra de Dios en Lucas, el Señor mismo envió a sus ángeles para fortalecerle, porque grandes gotas de sudor mezclados, hermano, con sangre caían, hermanos, de su frente por la situación que él estaba sufriendo, a punto de ir a la cruz para pagar sus pecados y mis pecados, hermanos. Hermano, cuando nosotros necesitamos mirar a Cristo en nuestra propia vida diariamente, y cuando oremos, hermano, tener presente, hermano, que nosotros necesitamos el consejo de Dios para nuestro diario vivir, la aprobación de Dios, la guianza de Dios. Porque, hermano, ¿de qué nos sirve que el mundo nos apruebe? ¿De qué nos sirve que la gente nos apruebe? ¿De qué nos sirve, hermanos, que nosotros nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo bien, cuando el que está en el cielo, hermanos, está en completa desaprobación con nuestros hechos? Por eso, hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué especial es, hermano, nosotros entender que la oración, hermanos, es el más sublime medio que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Hermano, a Dios no nos acercan nuestras ofrendas. Sí, le agradecemos a Él a través de ello y le demostramos a Él nuestra gratitud por todo cuanto Él ha hecho por nosotros. A Dios, hermano, no nos acercan nuestros cantos. De nuestro corazón somos sinceros, le alabamos, le glorificamos y le honramos. Pero a Dios nos acerca nuestra oración, hermanos. Claman los justos y Jehová oye, dice su palabra. Está atento su oído a sus oraciones. Él está esperando, hermano, que nosotros clamemos a Él desde lo más íntimo de nuestro corazón. Hermano, el más sabio de los hombres no es aquel que ora más, no es aquel que es más elocuente, no es aquel que se presenta, hermanos, con una palabrería. No, hermano, el más sabio de los hombres es aquel que sabe postrarse ante Dios para esperar de Él el consejo que Dios quiere darle para su propia vida y obedecer a Dios en humildad para que Dios sea glorificado y Él sea honrado a través de esa vida. Hermano, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos, hermanos, donde nosotros necesitamos el consejo de Dios para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermano, lo que hoy somos o lo que no somos como cristianos es producto de nuestra oración o de nuestra falta de oración en nuestras vidas. Y eso nosotros tenemos que asumirlo y tenemos que responder ante Dios por ello. Por eso, hermano, es importante que el pueblo de Dios, que nosotros nos demos cuenta que en los momentos de oración, hermanos, Dios habla a nuestro corazón, impacta nuestro corazón, lo mueve hacia su voluntad y nos dirige respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ello, hermano, dice Habacuc en el capítulo 2, en el versículo número 1, hermanos, dice así de la siguiente manera: velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc dice: yo voy a velar. O sea, yo voy a esperar a ver qué Dios dice.
respecto al asunto que yo tengo que tratar con Dios. Hermano, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cada decisión de nuestra vida está fundamentada, está basada en el consejo de Dios a través de la oración. Uno sabe, cuando uno está en oración, uno sabe qué Dios dice que sí y qué Dios dice que no. Uno sabe qué Dios está aprobando y qué Dios está diciendo no, no es por ahí. Hermano, aún en los momentos en los que no sabemos qué hacer o no sabemos qué decidir, gracias a Dios porque su palabra también, hermano, nos lleva al altar. Y dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice así de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántas veces usted en su vida se ha encontrado ante situaciones que no sabe qué hacer? Hermano, y a veces decimos, no, pues no sé qué hacer, pero pues ahí se va. No sé qué hacer, pero voy a decidir esto. Es más, ya dije. Oye, pero es que no está bien, la lógica te dice que no está bien. La gente que amas, que vas a perjudicar, te dice que no está. Ya dije. Pero cuando uno llega a Dios y dice, Señor, tengo este asunto. Padre, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y dice Dios, esto es lo que vas a hacer. Jeremías, hermano, en el capítulo número 33, en el versículo 3, un versículo muy conocido, pero muy ignorado y muy mal aplicado y muy mal vivido. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración, hermanos, Él nos da su consejo completo. A través de la oración Él nos da la sabiduría, hermano, suficiente y sin reproche. A través de la oración Dios nos enseña, hermano, lo que nosotros no sabíamos y no entendíamos. Porque dice su palabra que Él hace las cosas mucho, súper abundantemente más de lo que nosotros sabemos o entendemos. Y para ello, y por ello, a Él sea la gloria, hermanos, para siempre. Pero nosotros necesitamos, hermanos, mantenernos al pie de su altar. En cada circunstancia, en cada momento, y más en estos momentos en los que estamos viviendo, hermanos, tantas situaciones tan difíciles que no esperábamos encontrar en nuestras vidas. O dígame usted, si usted se imaginaba, hermanos, ni en las películas de ficción nos imaginábamos que un día todo el mundo iba a estar confinado en su casa por causa de un virus que se muere con agua y con jabón, pero que está matando a gente y que hasta el momento ahorita todavía se sigue luchando por encontrar una vacuna. Pero es real, está sucediendo. Hermano, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos postrarnos ante su presencia. Necesitamos pedirle a Dios su ayuda, su auxilio, su bendición, su protección, su cuidado, su guianza. Porque dependemos de Él, hermanos. En tercer lugar, hermanos, la oración es importante, dijimos primeramente, hermanos, porque nos acerca y nos mantiene en nuestra relación con Dios. La oración es importante, hermanos, porque a través de la oración nosotros recibimos el consejo completo de Dios para el bien de nuestras vidas. Finalmente, hermanos, dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 26, no lo pierda, por favor. Él expresó estas palabras, hermanos, sinceramente con los suyos, con aquellos que eran, hermanos,
su grupo íntimo, a Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Santiago y Juan. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, si usted nota la actitud del Señor, el Señor no se fue, hermanos, a recostar allá en la soledad. No se fue, hermanos, a llorar por su carga y por su dolor. Dice la Biblia que el Señor se fue a orar. En su momento de más grande aflicción, el Señor se fue a orar. Santiago, hermanos, en el capítulo 5, versículo 13, nos da este consejo de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Sabe, hermano? Nosotros como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo se aflige en esta vida. ¿Usted tiene aflicciones? ¿Está enfermo? Hay aflicción. Nuestro espíritu se aflige, hermanos. Todos los días se aflige nuestro espíritu. Por una o por otra razón se aflige nuestro espíritu. A veces traemos ánimo, a veces no traemos ánimo, por las situaciones, hermanos, que enfrentamos todos los días. Pero la aflicción más difícil de sobrellevar es la que el Señor estaba llevando en ese momento. Y Él dice: mi alma está muy triste. Es mi alma. Y hermano, en estos momentos, el cristiano sincero, el cristiano honesto con Dios, está cargando día a día una aflicción de alma. Una aflicción de alma. No por la gente que se está muriendo de hambre en el mundo, hermanos. Y con todo respeto, me duele ver gente que muere de hambre. Me duele, hermanos, ver lo que está sucediendo en las inundaciones en esos momentos en diferentes países del mundo. Me duele en mi carne, me duele, hermanos, en mi espíritu, me duele, hermanos, en verdad, ver cómo vivimos en situaciones tan terribles de violencia y de injusticia en todo el mundo en estos momentos. Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermano? Es el rechazo de Dios de la gente a nuestro alrededor. Y lo más doloroso es que muchos cristianos que tienen el nombre de Dios en sus bocas, en sus vidas, le están dando la espalda a Dios. Y esta bendita palabra que un día lavó nuestros corazones y nuestras almas está siendo pisoteada y blasfemada muchas veces por aquellos que deberían de honrar el nombre de Dios. Y eso, hermanos, es una aflicción de alma en estos días. Es una aflicción de alma ver, hermanos, cómo cristianos rechazan la verdad, se oponen a la verdad, se resisten a la verdad, se niegan a la verdad, aún viendo la situación en la que nos encontramos, aún viendo, hermanos, que Cristo viene y viene pronto, aún viendo que estamos en los últimos días, se resisten a rendirse al Señor y a entregarse a Él. Y todavía, hermanos, tienen tiempo para sus vanidades, se dan tiempo, hermanos, para sus orgullos y para sus egoísmos. Esa es una aflicción de alma. ¿Sabe, hermano? Pero qué tremendo es entender y saber y comprender que la naturaleza del ser humano ha sido la misma desde Adán hasta nuestros días. Y que el Señor nos dejó en su palabra. Por eso nos dejó en su palabra que así como fue en los días de Noé, así en estos días, que son los últimos, el Señor habría de venir
como ladrón en la noche, cuando la gente ni siquiera lo espera por nosotros. Que el hombre está envuelto, hermanos, en toda clase de experiencias. Ahorita usted los ve. La gente está metida en diversiones, en placeres, en la cultura, en las costumbres, en buscando triunfos, buscando éxitos, buscando conocimiento, buscando sabiduría, buscando fama, buscando poder, buscando riquezas. Y no hablo de la gente del mundo, hermano, estoy hablando de muchos cristianos. Envueltos en sus vanidades, envueltos en sus hermanos, tratando de llenar sus corazones vacíos y huecos con cosas que no les llenan verdaderamente, y por el contrario les dejan más y más lágrimas. Lo que especial es que en medio de la aflicción llegar al Señor para recibir el refrescante alivio de su bendición en medio de nuestra aflicción, cualquiera que ésta sea. Porque la oración, hermanos, fortalece nuestra alma. Porque la oración, hermanos, enriquece nuestro ser. Porque la oración, hermanos, le da sentido y propósito a nuestra existencia. Mientras que una vida sin oración se vuelve una vida desabrida e insípida, una vida inestable, una vida sin propósito. Y sabe, le digo algo, por muy increíble que parezca, pero un cristiano que no ora, un cristiano que no se vuelve a Dios, un cristiano que no está frente a Dios, puede llegar a ser más infeliz y a sentirse más vacío que cuando no conocía a Dios. Job dice estas palabras, hermanos. Uno de los amigos de Job, Eliú, le dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Y esa es verdad. Cuando nosotros volvemos a Dios, nuestro rostro a Dios, hermano, la aflicción, por muy grande que ésta sea, Dios da alivio. Dice el salmista en el Salmo 22, versículo 24: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Y cuántas veces, hermano, tenemos la experiencia y el testimonio en nuestra propia vida de que en la aflicción, en el dolor, en el clamor de nuestra alma, hemos llegado, hermanos, directamente al trono de la gracia de Dios y hemos encontrado la fortaleza que necesitamos. La palabra de Dios dice que Cristo, hermanos, en esos momentos de aflicción en su alma, Dios desde el cielo, hermanos, envió a un ángel para que le fortaleciera, porque era difícil lo que él estaba padeciendo por nosotros. Dice el salmista en el Salmo 31, en el versículo número 7, dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Hermano, dice la Escritura que antes que usted y yo fuéramos formados, Él conocía todas aquellas cosas que luego vendrían a ser hechas, y habla de todo nuestro ser, habla de todo en nuestra vida, habla de todo en nuestra existencia, y eso incluye los momentos difíciles que habíamos de atravesar. Tal vez usted no se imaginaba lo que íbamos a vivir. Tal vez usted no se imaginaba las decepciones que iba a sufrir en su vida. Tal vez usted no se imaginaba los descalabros tan de veras dolorosos que estamos experimentando hoy en nuestros días, espiritualmente hablando, hermanos, en muchos aspectos. Pero bendito sea Dios, que Él está con nosotros. Él no nos ha desamparado ni nos va a desamparar, porque Él ha prometido su presencia todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. A mí me llama la atención este versículo que dice el Salmo 34, versículo 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Incontables son las aflicciones del justo. Demasiadas son las aflicciones del justo. Dice: pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué le aflige a usted hoy en este día, hermano, hermana? Y no estoy hablando, hermanos, de la riuma.
Y no estoy hablando, hermanos, de las deudas. ¿Qué verdaderamente en su alma le aflige a usted en este momento? ¿Qué verdaderamente en su corazón le aflige a usted? Sinceramente. ¿Podrá Dios librarnos de esta aflicción, hermanos? Yo creo que sí. Confío que sí. Y sé que lo va a hacer. Por su gracia. No porque lo merezcamos. Porque Él es bueno, hermanos. Y Él hasta hoy, hasta este día, sigue escuchando nuestro clamor. Hasta este día sigue respondiendo en nuestra angustia. Hasta este día sigue fortaleciéndonos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Quiero concluir, hermanos, este mensaje con aquellas palabras que el apóstol Pablo decía, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo número 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe, hermano? ¿Cuándo es el tiempo de orar? Siempre. Motivos para orar, hermanos, yo creo que tenemos demasiados. Y Dios, desde el cielo, está esperándolo a usted, está esperándome a mí, para que vayamos ante Él y darnos respuesta en lo que no entendemos, y darnos fortaleza, hermanos, en nuestra aflicción, y cobijarnos con su poderoso brazo para decirnos: no temas, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos ahí, bajo el trono de su gracia, clamando constantemente en oración por lo que no entendemos, por lo que nos pasa y no sabemos, por aquellas cosas que han de venir y que solo Dios puede fortalecernos. Pero tenemos que seguir viendo hacia adelante, así como el Señor. Llegó el tiempo y el momento en el que dijo a sus discípulos, versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todo tiene su tiempo en nuestras vidas, todo se ha de cumplir de acuerdo al plan perfecto de Dios, que a veces nosotros no entendemos, que a veces nosotros no sabemos, pero Dios sí. El Señor sabía lo que había venido, Él no lo ignoraba. Nosotros, hermanos, somos los que necesitamos clamar a Él, porque hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos, pero la estamos enfrentando, y tenemos que tener el carácter de Dios ante cada circunstancia, para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca y para que Él nos ayude en su sabiduría a seguir viendo hacia adelante cada día en medio de todo lo que estamos viviendo. Que Dios les bendiga a todos y que Dios nos ayude, hermanos, para permanecer ahí, constantes, postrados ante Él, intercediendo unos por otros, especialmente por aquellos que todavía necesitan de su salvación en todas partes del mundo. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar y luego continuamos, hermanos. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Tú nos enseñas, Señor, en cada momento de nuestra vida a depender de ti, Señor, y en esta hora nos has
mostrado por tu palabra, Señor, la importancia de mantenernos en oración ferviente, constante. Señor, vivimos tiempos difíciles, no lo podemos negar. Pero, Señor, tú estás con nosotros, y contigo, Señor, y con tu gracia y con tu brazo poderoso, seguramente hemos de salir adelante. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Yo le encargo que estemos orando unos por otros. Oré por las peticiones, las necesidades que tenemos como iglesia, hermanos. Sigamos orando por el plan de construcción ahí en el templo. Sigamos orando, hermanos, también por los enfermos de nuestra iglesia. Y hermanos, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, puede marcarnos a celular o puede mandarme un mensaje para seguir en oración unos por otros. Dios les bendiga, hermanos. Con la ayuda de Dios nos vemos el domingo para la escuela dominical a las 11 de la mañana. El sábado, acuérdense, tiempo de evangelismo como iglesia, 4 de la tarde. Los esperamos. Dios les bendiga a todos.